anterior semana ya inclusive ya señalamos que la unidad que estamos ya viendo en la parte teórica, estamos un poquito más adelantados ya. En el transcurso de la próxima semana, con el paralelo 4, vamos a ir distribuyendo las actividades para más adelante. El próximo miércoles. No lo hice ahora para que puedan mirar la preparación. Entonces eso lo vamos a hacer mucho más adelante. ¿Ya? Entonces, y vamos a comprender unos temas. De todos modos, hemos entrado y vamos, como siempre, veremos las características, veremos la morfología, el ciclo de vida, la patogenia, etc. ¿No? Y bueno, vamos a comenzar con malaria, pero me voy a ir directamente, todo esto lo voy a pasar por alto, que ya lo hemos conversado, para ir directamente a algunas definiciones. Era toda la parte, digamos, de aspectos de las primeras experiencias, los descubrimientos, la importancia ya relacionada, por ejemplo, lo que eran los cuadros febriles, lo que era justamente la exposición, por ejemplo, a lo que llamaban el mal aire. De ahí surgió malaria, ¿no? Que surgió de latín y posteriormente ya lo conocemos como malaria o paludismo. Paludismo venía de palustre, que palustre se refería a pantanos donde la condición, por ejemplo, la humedad, el desarrollo inclusive que permitía, por ejemplo, de los artrópodos, los vectores, los mosquitos. Entonces eso fue determinando, aunque no identificaban los griegos ni los romanos. Pero, sin embargo, relacionamos esos aspectos que sirvió para ir comenzando con lo que viene a ser la parte histórica. Me parece que ya llegué a la definición de malaria, me parece, en el sentido, digamos, de la enfermedad parasitaria sistémica que va a afectar a diferentes órganos, principalmente producida por protozoarios del género Plasmodium, y sobre todo transmitida de hombre a través de vectores del género Novel. Y inicialmente acá pongo caracterizado clínicamente por un cuadro donde predomina la triada sintomática de fiebre, escalofríos y sudoración, lo que pues se llamará el paroxismo malario, ¿no? Los parásitos causantes de la malaria son 4 especies principalmente: Plasmodium vivax, Plasmodium falciparum, Plasmodium ovale, Plasmodium malariae, ¿no? Otra especie que ha tomado referencia, como tomándola en cuenta, aunque las 4 primeras las tenemos que hablar más principalmente, es Plasmodium noblex, ¿no? Las 2 especies principales de Plasmodium corresponden a Plasmodium vivax y Plasmodium falciparum, ¿no? Y malaria y ovale tiene importancia regional, sobre todo porque se presenta también endémicamente en África, ¿no? Morfológicamente la pueden diferenciar de la 4 especie en preparaciones corporales. Voy a mencionar rápidamente esto porque vamos a volver sobre esta parte en el momento de las explicaciones del tema de malaria. Lógicamente se está ya seleccionando de que se vaya viendo vamos pasando, voy entrando, van llegando. Para no estar con Susana, Andrea, Vargas. Bueno, entonces comencé con la parte general y lo importante, por ejemplo, voy a mencionar lo que sí vamos a hacer lo siguiente. Voy a mencionar los aspectos más importantes en forma más dinámica. Esto para que después, en el momento correspondiente, tal cual como siempre lo hago, poner en la pizarra, dibujar las características, escribir, para que vayamos identificando. Y esto va a ser en base a algunas imágenes que voy a ir ajustando y poniendo tal vez nuevas imágenes para que podamos tener una idea y después llevar al micrófono, ¿no? Generalmente acá podemos hablar de varios estadios: los trofozoitos, los esquizontes, dentro de los cuales se encuentran los merozoitos y los gametocitos, un nombre diferente. Por ejemplo, los trofozoitos, cuando describimos, vamos a ver, por ejemplo, que son células, constan de un citoplasma y un núcleo. El citoplasma, después, con el uso de los colorantes, se va a colorear de un color azul, y el núcleo o cromatina de color rojo.
Muchas veces los citoplasma, o el citoplasma para estos jóvenes adquiere la forma de un anillo en cualquiera de las 4 especies, ¿no? Y después va madurando, por ejemplo, en el caso de Plasmodium vivax, y adopta la forma ameboide, ¿no? Y hay una parte que no se tiñe, que le da el aspecto justamente del anillo, que corresponde a la vacuola. Después, acá, cuando estoy mirando en el microscopio, o en la presentación, estas son las formas. Estoy hablando de la primera estructura que está por el plasmodium, que corresponde al glóbulo rojo, ¿no? Después lo describo como que hago un poco más literal esto, los esquizontes. Realmente los esquizontes ya tienen una o dos masas de cromatina, y cada masa de cromatina siempre está rodeada por citoplasma. El esquizonte maduro, al terminar de dividir su cromatina, va a constituir lo que es el acúmulo de merozoides. Muchas veces en cada glóbulo rojo o en cada esquizonte puede tener entre 12 a 16 merozoitos. Los merozoitos realmente salen del esquizonte y van a permitir, cuando se rompen los glóbulos rojos, se rompen los esquizontes y se introducen en un nuevo glóbulo rojo. La forma del merozoito, forma oval, y lo importante que tiene entre 2 capas, y la membrana interna tiene una estructura que se llama los microtúbulos, que le dan la resistencia y la rigidez como citoesqueleto, que se llama, ¿no? Los gametocitos, generalmente los gametocitos ocupan todo el glóbulo rojo, ya muchas veces puede estar fuera del glóbulo rojo, ¿no? Y un citoplasma mucho más voluminoso muchas veces se acompaña de un pigmento malárico que va a variar de acuerdo a la especie de plasmodium. Y por otro lado, una cromatina que se presenta en algunas veces y que es difusa o más compacta, ¿no? Las formas, voy a pasar esto también por alto solamente para mostrar, por ejemplo, que estamos hablando del glóbulo rojo pastado, la forma del anillo, del punto de cromatina, la forma, y esto es una imagen que separa directamente, esto corresponde a la gota gruesa propiamente dicho, y esto corresponde al extendido, los diferentes estadios del plasmodium, ¿no? Tal vez en el caso del plasmodium es un poco más detallado en cuanto a la parte morfológica. Entonces ahí vamos a poder observar en todo caso las estructuras que se van a ir presentando, ¿no? Acá, por ejemplo, vemos voy a pasar, como digo, un poquito más rápido, porque después vuelvo necesariamente en una de las clases prácticas, después de hacer la parte correspondiente al examen, ahí vamos a tener que detallar y explicar estos aspectos, ¿no? Los diferentes estadios, por ejemplo, son trofozoitos jóvenes. Este es el esquizonte, estos son los merozoitos. Cuando se rompe, se liberan y cada merozoito se introduce en un nuevo glóbulo rojo. Es lo que va a estar explicado en lo que es el ciclo de la malaria. Las diferentes especies con las diferencias que se establecen entre uno y otro. Hoy día voy a ir pasando un poquito, como he hecho también con los otros grupos, para que después volvamos sobre el tema en la parte práctica. Las diferencias de acuerdo a la forma morfológica, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos, esto es el citoplasma, el punto de cromatina, la vacuola. En este caso puede ser, estos son los gametocitos, que son, por ejemplo, el plasmodium falciparum. Puede haber formas múltiples dentro del trofozoide. Después la formación de los esquizontes y los gametocitos que tienen la imagen de una banana, ¿no? El plasmodium malaria ya no es tanto ese anillo, es como una estructura que pues, se habla, digamos, de la forma en banda, ¿no? Y el esquizonte inicialmente tiene una forma muy característica porque los merozoitos son en menor número y se dirigen hacia la membrana, ¿no?, del esquizonte. Acá tenemos ovales puede ser un poco más alargado en relación, por ejemplo, a lo que es plasmodium, ¿okay? El ciclo. Y esto voy hablando detalladamente, prefiero ir esta vez con calma, con esto ya iríamos en forma similar en los 3 paralelos, ¿no?
En el ciclo de vida, primero, tomar en cuenta que la transmisión se hace de persona a persona a través de la picadura del mosquito del género Anopheles. Hay varias especies, genes albimanus, género Anopheles albimanus, Anopheles darlini, etc. Son varias especies que son las responsables. Especies de vectores, ¿no? La forma como el vector va a tomar un individuo enfermo, el cual el mosquito sano ha tomado contacto, ha picado, transmite a un individuo sano y va formando el ciclo. Inicialmente el ciclo es un poco más detallado, que es lo que estamos viendo, pero voy a ir explicando y en algún momento voy a volver a revisar toda esta primera parte. Hay dos términos que se habla del ciclo, que es el ciclo esquizogónico y el ciclo esporogónico. Y vamos a comenzar con el ciclo esquizogónico. El mosquito infectado, todos entendemos que la malaria se transmite por la picadura del mosquito. El mosquito infectado pica a una persona y le inocula o introduce la forma que la vamos a llamar esporozoitos. Los esporozoitos las llamaremos que son las formas infectantes para el hombre y directamente se introducen en un capilar y pasan a la circulación del organismo. Se traduce en un tiempo, una media hora o algo más, y los esporozoitos se introducen paulatinamente en las células del parénquima hepático, llegan a nivel del parénquima hepático. Después de un periodo de unos 2 a 3 días hay una diferenciación y dan lugar a lo que se llaman los esquizontes hepáticos preeritrocíticos. Y hay otra forma que se la llama los gnosoides. Muy bien. Los esquizontes hepáticos en un lapso de tiempo tienen que madurar y se rompen. Liberan los merozoitos. Hemos dicho que los merozoitos forman parte de los esquizontes. Y cada merozoito sale y se introduce en un nuevo glóbulo rojo y adopta la forma de un trofozoito. Y se introducen en los glóbulos rojos circulares. Ahí mencioné hace un momento, ya hablé de los gnosoitos. Y los gnosoitos son las formas latentes del parásito. ¿Qué función va a cumplir? En el lapso del tiempo muchas veces son responsables de las recaídas. El paciente no siempre se va a exponer al contacto con el vector y puede realmente tener una recaída, especialmente en 2 especies. Los gnosoitos son formas que derivan de los esporozoitos inoculados. Y también, como digo, no sufren inmediatamente lo que se llama la esquizogonia preeritrocítica, sino quedan en letargo y al cabo de algún tiempo pueden activarse. Sobre todo los gnosoitos, vuelvo a repetir, son las formas responsables de lo que deben ser de las recaídas, principalmente en 2 especies, el Plasmodium vivax y Plasmodium ovalis, ¿no? Pueden producir esquizogonias preeritrocíticas y eritrocíticas, formando generación de merozoitos que se repiten paulatinamente. Entonces, ahora puse aquí la imagen y voy a hacer el seguimiento para que ustedes me vayan siguiendo. Primero, decíamos, los esporozoitos se encuentran en las glándulas salivales del mosquito. Ya después vamos a llegar a esa etapa. Salen y se introducen a través de la picadura en el huésped. Pasa un periodo de tiempo y hay se llama multiplicación exoeritrocítica, ¿no? En las células del parénquima hepático, primeramente. Después se va justamente y comienza los merozoitos, se rompen, se liberan merozoitos, entran en los glóbulos rojos nuevos, se producen los trofozoitos en forma de anillo. Un trofozoito maduro da lugar a un esquizonte, el esquizonte maduro libera los merozoitos y se va presentando eso. En algún momento, en una situación puede ocurrir, por ejemplo, un trofozoito que va a desarrollar a lo que son los microgametos y macrogametos. ¿Estamos hasta aquí? ¿Sí? Ok. Los microgametos ya es una reproducción asexual. ¿Qué ocurre con los micro y macrogametos? Sí, cuando en un momento, ¿no?, justamente pueden penetrar en la sangre, o sea, penetran en una nueva picadura de un mosquito
se introducen dentro del mosquito y el micro y el macrogameto, que son dos formas asexuadas, ¿ya?, se unen y forman el oquineto. El oquineto va a llegar directamente hacia la pared del estómago, y después la pared del estómago va a ascender justamente y va a llegar directamente hacia la parte de las glándulas salivales y la proboscis del mosquito. Ya antes se ha formado el oquiste y el ocisto, y se libera en los esporozoitos, que cuando hay una picadura a un paciente inicia el ciclo, ¿no? Entonces, he resumido un poco. Seguramente cuando hagamos la división del grupo, ¿no?, en el transcurso de esa división para octubre, las exposiciones probablemente sean las últimas, porque nos va a llevar unas 2 o 3 sesiones, ¿no? El grupo que le toque malaria tiene que explicar un poco o dar una visión o poner la imagen, ¿no? Todo esto se traduce en lo que es invasión, crecimiento y multiplicación asexuada de los parásitos en los glóbulos rojos. Se conoce como esquizogonia sanguínea. Por eso es que después, por ejemplo, hablaremos que la fase de la esquizogonia sanguínea, o también la utilización de los medicamentos que vayan a actuar directamente en esta fase, ¿no? Después, al dividir su núcleo, los parásitos pasan de ser esquizontes, que se rompen cada 48 horas, en Plasmodium vivax, ovale y falciparum, y cada 72 horas en Plasmodium malariae, ¿no? De ahí viene justamente el tipo de ciclo, lo que pues se hablaba en algún momento, por ejemplo, en zonas endémicas, la población conocía lo que llama la terciana, término de terciana benigna y terciana maligna, que vamos a entender en relación a este tipo de cuadros. Todo este proceso normalmente no es una sola vez. Las esquizogonias eritrocíticas se repiten varias veces, saliendo, entrando los glóbulos rojos para formar los trofozoitos. En algún momento los macro y microgametocitos van a introducirse en el mosquito y van a desarrollar la forma asexuada, que permite que esa relación y ese ciclo en el mosquito y ciclo en el hombre desarrolle el parásito, ¿no? Ciclo esporogónico. Hemos hablado antes del ciclo esquizogónico, esquizogonias peritrocíticas. Cuando el mosquito se alimenta una segunda vez otro mosquito e ingiere las formas de los gametos, ¿no? Entonces el gametocito macho generalmente lo que hace es, luego de madurar, pierde un flagelo que tiene y luego fecunda la hembra. Y una vez madura va a formar lo que es el cigotoquineto a través de la pared del estómago, llega en la misma, se rompe, libera los esporozoitos que van al glándula salival. Entonces, esta es una visión un poco más rápida de lo que corresponde al ciclo de vida. Generalmente, en malaria, la sintomatología de la malaria ocurre principalmente en la invasión de los parásitos a los glóbulos rojos. Está claro para todos, ese es el primer elemento. El parásito se introduce dentro del glóbulo rojo. Y generalmente hay varias alteraciones. Por ejemplo, en el caso del Plasmodium falciparum, va a permitir que los eritrocitos parasitados se adhieran al endotelio capilar. Produce disminución de lo que es la circulación y la oxigenación. Después va a determinar, por ejemplo, varios casos de hipoxia tisular, es decir, falta o disminución de oxígeno en los tejidos. Complicaciones graves, anemia, porque después va a producir, por ejemplo, la destrucción de numerosos glóbulos rojos, y cuando hay una parastemia elevada determina un problema bastante serio. Por otro lado, la insuficiencia renal, la hemorragia, o sea, todo esto que estoy poniendo, después vamos a ir explicando, que se refiere en cierta forma a las alteraciones y las complicaciones que se van presentando en la malaria, principalmente por falciparum. La fisiopatología de la malaria se basa primeramente en el daño de los eritrocitos, la alteración del eritrocito, por ejemplo, en cuanto a la distribución. El parásito, por ejemplo, Plasmodium falciparum,
parasita eritrocitos de todas las edades. Plasmodium vivax va a afectar reticulocitos y eritrocitos madres. Esta es la famosa cascada fisiopatológica de la malaria por Plasmodium vivax. Entonces, voy a dar una visión. ¿El parásito dónde está introduciendo primeramente? ¿En el hígado? No. ¿Qué es lo que está primeramente? No sé si lo ven. El eritrocito. ¿Qué es lo que ocurre? A ver, ¿qué características tiene el eritrocito? ¿Por qué he puesto acá deformidad disminuida? Los glóbulos rojos tienen la particularidad de poder, hablando en 2 o 3 palabras, no sin entrar en muchos detalles, porque seguramente en fisiología va a explicar todas las características del glóbulo rojo, y deben ser por lo menos unas 2 páginas o 3 en el libro de Gaito. Creo que vamos a ver Bernard Pusey también, que eran unas 2 o 3. El profesor detallaba bastante. Adhesividad, ¿qué significa? Que se van a adherir a los vasos capilares. Por otro lado, eso va a determinar si el capilar está lleno de glóbulos rojos, determina que haya una anoxia. Y el término, si yo traduzco exactamente, significa sin oxígeno, pero en el principio digamos que disminuye el transporte de oxígeno. Por otro lado, eso va a llegar a que inmediatamente hay un compromiso hepático. Y el daño hepático se traduce en una ictericia, es decir, cuando el paciente comienza a tener, por ejemplo, una alteración en el metabolismo hepático y presenta, por ejemplo, la presencia, por ejemplo, de las conjuntivas amarillas. Por otro lado, transporte de oxígeno. Si los glóbulos rojos están parasitados, no existe la suficiente cantidad de oxígeno. Por otro lado, eso va a coincidir con lo que es la anoxia, la vasodilatación, porque los vasos tienen que dilatarse para que vaya circulando la sangre. Y por otro lado, digamos, también disminuye la albúmina, condiciona la hipotensión, comienza a alterarse todo y comienza una necrosis tubular aguda, que va a ir a un compromiso del riñón. ¿Okay? Por otro lado, estoy mostrando acá, o sea, yo creo que inclusive si cada uno va siguiendo la cascada que se llama, va a ir entendiendo más. Fragilidad, los glóbulos rojos son mucho más frágiles. Entonces, lógicamente, eso determina, por ejemplo, que puede haber una hemólisis, es la destrucción de los glóbulos rojos. Todo esto se va a eliminar a través de la orina. Una hemoglobinuria significa presencia masiva de hemoglobina en la orina. Por otro lado, también determina, por ejemplo, que eso va a llegar, por ejemplo, coincidimos al mismo tiempo con la necrosis tubular. Por otro lado, el parásito tiene elementos morfológicos, proteínas y estructuras que son diferentes. Y esas estructuras determinan que las llamemos toxinas y antígenos, ¿no? Antígeno, por ejemplo, una primera definición muy simple era toda sustancia extraña al organismo capaz de producir una respuesta. Eso determina la producción de anticuerpos. En el momento los anticuerpos van a ser favorables al organismo para poder medir la respuesta, por ejemplo, de la enfermedad. Y forman complejos inmunes. Cuando ustedes revisen un libro, lean de complejos inmunes o le pregunten al docente de fisio o algo así, ¿qué son los complejos inmunes? Le va a indicar que son estructuras que se han formado derivadas de las toxinas y antígenos en algunas enfermedades y que son totalmente causantes, por ejemplo, de una insuficiencia renal que se suma con lo que era la necrosis tubular aguda que lleva a una insuficiencia renal aguda. Todo esto condiciona, por ejemplo, también en el momento la vasodilatación, acción tóxica de drogas, el tipo de drogas que se vayan echando. En algún momento, la administración de los medicamentos para malaria puede producir algunos efectos adversos. La resistencia a los antimaláricos, por ejemplo, es algo que llama la atención. Esta mañana vi una información, por ejemplo, que en otros países, por ejemplo, estaban viendo cuál era la situación actual, por ejemplo, de los pacientes infectados con VIH, los pacientes con malaria y con tuberculosis, también malaria. Entonces ahí tomaron en cuenta esos elementos.
Al final todo va coincidiendo y se produce lógicamente la última complicación, la muerte. Vean todo esto que se va a pasar. ¿Dónde tenemos que ver nosotros? ¿Vamos a ver que todo avance o es que cuando está en esta etapa es que podemos ir actuando con el diagnóstico e inmediatamente la administración del tratamiento, dependiendo justamente del tratamiento apropiado y del caso? Hay pacientes en nuestro medio, no tanto en Santa Cruz, pero por ejemplo, Beni Pando, que normalmente están en contacto con falciparum. Y muchos de ellos llegan a esta primera etapa. ¿Por qué? Porque generalmente adquieren una resistencia que permite que el paciente pueda infectarse o ya se haya infectado con malaria y adquiera una resistencia. Y los cambios inicialmente, por ejemplo, van a ser principales de lo que es la pérdida de elasticidad que mencioné, la citoadherencia, aumento de la fragilidad, transporte de oxígeno disminuido y liberación de toxina en el tigre. En algunos momentos, en algunos casos, por ejemplo, yo elaboro una pregunta, puede cambiar, ¿no? Entonces, indique cuáles son los cambios principales que se producen en el glóbulo rojo para estado por Plasmodium falciparum que condiciona la hipoxia tisular. Entonces la respuesta tenía que ser elasticidad, citoadherencia, ya sea en la sexta unidad o en la más adelante, probablemente lo que corresponde sexta y séptima unidad vamos a ir ya pensando en que eso se vaya evaluando al final. No me refiero a un parcial, sino probablemente ya el examen final que vaya preguntándose eso, porque vamos a tener las exposiciones y vamos a tener el aprendizaje repetido, ¿no? Después se daña el globo rojo, también lo que yo decía, la hemólisis, produce anemia, anoxia, bloqueo capilar, los tapona los capilares, vasodilatación y aumento de la permeabilidad capilar que permite muchas veces la eliminación de la salida del plato. Al final, hablando de lo que es la parte de la patología, siempre hemos dicho que la patología o el mecanismo patogénico es la capacidad de daño de un agente para cambiar, alterar y modificar la estructura de las células, tejidos y órganos, ¿no? En este caso, ¿cuáles son los órganos? Y esto que estamos viendo, lo que acá se detectaba efectivamente es un paciente, pero después todo esto va a resultar donde no podemos hacer una punción cerebral, no podemos hacer una punción, en algunos casos se puede hacer una punción hepática, etc. Pero acá lo que vemos, el hígado, la hepatomegalia, el vaso, el esplenomegalia, cambio de color, el cerebro, va a haber microinfartos cerebrales, riñón, glomerulonefritis, sistema vascular. Entonces aquí están las alteraciones de los órganos que voy a ir mencionando al respecto. Las vísceras se pigmentan de color oscuro, determinadas y observadas generalmente a través de las autopsias, ¿no? Y el almacenamiento del pigmento malárico en el sistema reticular endotelial. Más notorio en vaso, hígado, médula ósea y cerebro. El vaso de tamaño variable, aumento de tamaño, vamos a hablar de infarto y esplenomegalia. Puede haber aumento de tamaño del vaso y del hígado en la infección por Plasmodium vivax, pero generalmente que es mucho más tolerable. ¿Ya? Después, el vaso, también lo que decía, en las formas crónicas se va tomando. Esto del peso, lógicamente, es a través de ya un estudio anatomopatológico cuando el paciente ha fallecido por malaria o otra enfermedad más, ¿no? El hígado, daño progresivo, insuficiencia hepática, un compromiso bastante importante. Muchas veces el paciente presenta una ictericia. ¿Qué es la ictericia? El hecho, digamos, de que comienza a ver lo primero, la presencia de el color amarillento a nivel de las conjuntivas, ¿ok? Y la producción de edema cerebral. Si se produce edema cerebral y el cerebro, y es lógicamente, hablamos de que en la malaria la letalidad es alrededor del 80-90%. Malaria cerebral, una encefalopatía aguda.
Los riñones, complicación renal, insuficiencia renal aguda inicialmente, pero que va llevando a, y puede haber infecciones principalmente por falciparum. ¿Por qué menciono mayormente falciparum? Porque es la especie que mayormente produce la gravedad en la mala. Presencia de complejos inmunes, luego los pulmones, enfermedad pulmonar importante. Ok, muy bueno. Complicaciones graves, vamos a ver por ejemplo lo que es malaria cerebral, insuficiencia renal, fiebre biliosa hemoglobinúrica, etc. ¿no? Permeabilidad hematoencefálica, voy a pasar un poquito por alto, ácido láctico. Coagulación intravascular diseminada, también es importante, ¿no? Y sobre todo esto se va viendo. Ahora, ustedes dirán, ¿por qué nos va mencionando estos aspectos en la malaria? Si estamos viendo que resulta de un paciente, ya no es paciente, que es una persona que ha fallecido por la malaria. Para ver el grado de afección de los órganos, donde debemos controlar esto y no debemos llegar a esa etapa, ¿verdad? El mecanismo inmunológico va a depender mucho, por ejemplo, también de la respuesta inmune que permita el desarrollo de la producción de citocinas y también el factor de que vaya agravando al paciente. Cuadro clínico, primeramente. De las 4 especies de Plasmodium, el Plasmodium falciparum es el más peligroso y la forma aguda puede ser mortal. Y todavía, sobre todo en algunos casos, va a haber la coinfección de la malaria más algún otro tipo de enfermedad. Puede ser, por ejemplo, otro tipo de afección. Pues ahí se complica la figura, pero ya más adelante hablaremos o entenderemos en los cursos superiores la coinfección, los diagnósticos diferenciales, qué tipo de paciente va a requerir mayormente una atención inmediata, ¿no? Cuadro clínico, por ejemplo, el cuadro clínico inicialmente en las 4 especies cuando comienza se caracteriza por lo que se llama el escalofrío, fiebre y sudoración, que también ahí se asocia con anemia, leucopenia, ¿no? Y la esplenomegalia. El periodo de incubación generalmente es de 10 a 14 días, ¿no? El ataque agudo presenta los no sé si me están siguiendo, la verdad. No creo. 1 o 2, creo, 4 o 5. Los demás están muy concentrados, ¿no? Ustedes están en la verdad. No, yo me acuerdo que voy a checar y de repente hay 3 o 4. Y voy, y eso que estoy yendo un poquito más rápido, porque después no podría hacerlo, inclusive solamente poner el título y explicar sin la diapositiva. Pero voy a seguir para ver, sobre todo porque después tal vez están pensando, y si voy a preguntar y voy a hacer un examen de la parte de la 6ª unidad, voy a hablar con la doctora Caruche, le digo, necesito tomar 5º, 6º parcial para que puedan aprender bien. Me va a decir sí, pero de esto va a entrar en algún momento, no inmediatamente, pero va a entrar necesariamente, ¿no? Porque después, por ejemplo, el examen final entran varios temas. Esto no entró para la unidad. ¿Perdón? El subsiguiente no entra. No, la unidad, después tenemos que hacer, por ejemplo, eso no voy a tocar hoy día, la próxima semana tenemos que hacer el 4º examen parcial teórico. Hemos hecho 4º examen parcial teórico práctico. Cuando hablamos, por ejemplo, de la morfología de Tosucar, etc. Pero nos falta la parte de la unidad teórica, hablar de manifestaciones clínicas de cisticercosis, hablar de los síndromes clínicos, hablar, por ejemplo, lo que es el tratamiento de la hidatidosis, etc. Eso tenemos que hacerlo. Y voy a ir hablando ya la próxima semana para ir señalando las fechas. En todo caso, si es que septiembre queda corto, pero tenemos que empezar septiembre y octubre porque no hay mucho tiempo. Vamos a avanzar todo esto, vamos a llegar a cubrir, vamos a apoyarnos también con lo que son la parte de las exposiciones, van a ser importantes también para tocar todos estos puntos y facilite que podamos aprender muchas cosas, ¿no?
Entonces, primeramente, ataque agudo. El paciente va a tener justamente un acceso febril precedido por escalofríos e intensa sudoración. Al mismo tiempo, esto se va a repetir con intensidad cada 48 horas, por ejemplo, en unas especies, y cada 72 horas en la otra. En Plasmodium viva, el Plasmodium ovale y Plasmodium falciparum cada 48 horas. Y el Plasmodium malaria, cada 72 horas. Esa es la fiebre. Claro, el acceso febril, el paroxismo. Ese paroxismo se traduce en lo que tengo acá, el periodo de escalofrío. Antes de que el paciente tenga fiebre, viene justamente una sensación subjetiva de frío intenso, que va progresando en intensidad hasta llegar a un temblor incontrolable, ¿no? Pulso rápido y débil y piel cianótica, ¿no? Entonces el paciente comienza a tener calor. Ahora, ese tipo de escalofrío no siempre se va a presentar solamente en Himalaya. Muchas enfermedades van a presentar escalofríos, dolores articulares, musculares, etc. Y muchos síndromes febriles. Como que muchas veces se habla como diagnósticos diferenciales o el estudio, digamos, síndromes febriles a través de pruebas laboratoriales o a través inclusive de descartar, por ejemplo, cuando se presentan diferentes enfermedades en el lapso de periodos de cambio de tiempo, ¿no? Estamos nosotros con calor, después vendrá un poco, digamos, la parte del aumento de las lluvias, y eso determina, por ejemplo, la presencia de síndrome febril. Fácilmente en nuestro medio siempre está circulando dengue, chikungunya, zika, ¿no? Y otras más. El periodo febril. Posteriormente la temperatura se menciona que puede llegar hasta los 41.5 grados. La importancia. En los niños pequeños, la elevación de la temperatura puede condicionar lo que son delirio y crisis convulsiva. Por eso siempre se tiende a bajar la fiebre utilizando los antipiréticos y también mecanismos de tipo físico en cuanto a la utilización de compresas de agua fría o compresas de alcohol, ¿no? Periodo de sudoración. El paciente después comienza a transpirar profusamente. Desciende la temperatura, cede la cefalea y el paciente se encuentra soñoliento. Entonces, esto que he hablado de escalofrío, fiebre y sudoración, es lo que se llama la crisis palúdica o el paroxismo malárico. En las 4 especies se puede presentar, ¿ya? Acá no me gusta mucho esta imagen, pero Botero, es decir, en algún momento, para mostrar esto, el globo rojo que ya está formando el esquizonte se rompe, libera los melanocitos. Estos melanocitos, cuando se van introduciendo en nuevos glóbulos rojos, en el paciente se traduce en el cuadro del paroxismo malárico. Por eso que eso es cíclico y presenta justamente con periodos de tiempo de cada 48 horas, por ejemplo, en las 3 especies que mencioné, ¿no? A veces esto no llega a bajar, se produce una meseta que se llama. En un caso la fiebre puede permanecer en esta forma, ¿no? El paciente lógicamente va a estar a cuidados, y acá puse para que el niño, por ejemplo, que está recibiendo su medicación, se ha hecho el diagnóstico para tomar eso. En algunos casos una imagen un poco antigua, en la cual, por ejemplo, en muchos países de África, generalmente las salas no tienen mucha condición acá, ¿no? De acuerdo a la situación. Entonces, las pacientes, en este caso una sala de mujeres, van a necesitar, por ejemplo, la utilización de mosquiteros para evitar que los vectores vayan condicionando o aumenten los cuadros o se reinfecten, ¿ya? Generalmente, en algunos casos, algunas de las especies va a determinar la malaria crónica. ¿Se acuerdan que les mencioné en su momento que hablaba de los hipnozoitos, ¿no? Que quedan, son formas latentes que quedan directamente a nivel del hígado, ¿no? Que son responsables de las recaídas y llevar a la forma crónica, ¿no? Sí. Vaso no es palpable, malaria crónica benigna, etc. Acá comienzo a mencionar lo que es el paludismo por Plasmodium falciparum, fiebre terciana maligna o perniciosa. Yo voy a seguir avanzando, que sería bien que haya mayor concentración, pero voy a seguir explicando para estar yo tranquilo y seguir avanzando. He cumplido con lo que tengo
¿no? Para que vayan tomando en cuenta y después ya necesariamente van a tener que leerlo, estudiarlo y verlo, ¿no? La malaria por Plasmodium falciparum presenta el mayor número de complicaciones, ya lo hemos mencionado en su momento, pero muchas veces se cometen errores en el diagnóstico. Hay veces que se sospecha que es VIVAX y hay que ver bien la diferencia en el laboratorio. El laboratorista tiene que ser muy observador y tiene que identificar muy claramente. La incubación, siempre saben que hay un periodo de incubación en todas las enfermedades, hay alrededor de 11 a 14 días. Síntomas premonitorios más marcados. ¿A qué me refiero? Lo que es escalofrío, fiebre y sudoración es mucho más marcado, más definido, ¿ya? Por otro lado, fiebre alta y prolongada, periodicidad cada 48 horas, es decir, se permanece muchas veces la fiebre, pero en un momento al cabo de 48 horas se intensifica, ¿ya? Y a ver, lógicamente, todo se acompaña de malestar general, dolores musculares, cefalea, anorexia, baja de la tensión. Esto condiciona muchas veces a la destrucción masiva de glóbulos rojos, con lo cual se produce el término de hemólisis. Por otro lado, por ejemplo, la elevada parasitemia, ¿no? Puede observarse una ictericia leve, ¿no? Hepatoesplenomegalia, aumento de tamaño del vaso y del hígado, ¿no? Signos de deshidratación. En las condiciones de climas técnicos, o sea, digamos, climas tropicales, subtropicales, justamente la deshidratación, ¿no? La presencia de albúmina en la orina puede estar de todos modos de un color intenso porque hay hematuria y hay coluria, ¿ya? Esto, gran parte de todo lo que tengo acá está en base a lo de Botero. No hay que cambiar, hay otra forma, hay otro tipo de información, pero de todos modos yo tomo en cuenta un poco de Botero para ir explicando, porque es el libro que podemos acceder como consulta, ¿verdad? Muchos lo tienen, otros pueden bajar a través, digamos, del buscador, no hay problema, pueden tener la información. Infección puede haber en el caso malaria lo que es la infección aguda no complicada, en el cual justamente la fiebre alta, prolongada, periodicidad, pero lo característico, todo el paroxismo malárico está presente, pero el paciente claramente no tiene alguno de los síntomas y puede evolucionar favorablemente. ¿Ya? Ahora, después, generalmente en el caso de Plasmodium, en algún grupo de pacientes puede llevar a ser una malaria severa o complicada. Manifestaciones clínicas, complicaciones que son potencialmente fatales. La edad, el estado inmunitario va a influir sobre el pronóstico de la enfermedad. Y esto que hay que tomar en cuenta, en el cual lo que digo acá, el reconocimiento de una o más situaciones clínicas a través del laboratorio lleva a la sospecha de una malaria severa a través del laboratorio. Hiperparastemia. ¿Qué significaría hiperparastemia? Que hay muchos parásitos en el organismo. Aumento mayor, mucha cantidad de parásitos. Puede medirse a través del laboratorio cual más de 50.000 para esto por milímetro cúbico o más del 5% de los glóbulos rojos para estar. En la muestra. Y ya hay condiciones, malaria cerebral, por ejemplo, que lleva la anemia severa, hematocrito menor del 20%. Normalmente el hematocrito, ustedes, ¿cuánto es el valor? 20% es mucho más alto. ¿10%? ¿5%? ¿No? ¿Cuánto es saber un hematocrito? Tarea para la... No han avanzado nada de eso, ¿no? En fisio. Ahorita no. A ver, véanlo, piénsenlo como es. Hemoglobina por debajo de 7.1 gramos por decilitro.
por debajo de 7.1. En algunos casos, en algunos pacientes, por ejemplo, de otro tipo de entidades, alrededor de hasta un 5 o 6% de hemoglobina han permitido que el paciente evolucione favorablemente de otro tipo de enfermedad. Sin embargo, 7.1 es la ictericia. Desequilibrio hidroelectrolítico, o sea, ¿qué es lo que pasa? El paciente se deshidrata y está perdiendo electrolitos. Y los electrolitos condicionan, por ejemplo, a varias complicaciones. Alteración de la coagulación, todo esto va sumándose para hablar, por ejemplo, de una situación de una malaria severa. Y volviendo a eso, hablamos de las complicaciones más frecuentes, por ejemplo, la malaria cerebral. Voy a quedar acá, podría seguir, incluso ya estoy cabalito, pero para que después, porque no voy a seguir y no estamos muy concentrados. ¿Sí? No me van a decir que no, porque están bastante.